Senador, con todo respeto, usted menciona la estrategia como si fuera un simple juego de mesa, como si se tratara de mover piezas en un tablero sin sufrir consecuencias, pero yo he presenciado los efectos reales, he visto la sangre en el pavimento y he cargado los ataúdes de mis propios compañeros. No me hable de planes teóricos desde la comodidad de su asiento. La voz de Omar Arfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, retumbó en el foro cortando el aire cargado de formalidad. La frase, dotada de una gravedad extraña para un programa de discusión política, cayó como un pesado bloque sobre la mesa que los separaba de Ricardo Anaya Cortés. El senador, reconocido por su oratoria limpia y sus réplicas rápidas, quedó momentáneamente confundido, con una sonrisa a medio terminar atrapada en el rostro. El moderador, un comunicador de prestigio con décadas de experiencia manejar crisis mediáticas, intentó mediar, pero Arfuch mantuvo la mirada clavada en Anaya, una mirada que no permitía interrupciones. El clima en el set, hasta ese punto tenso pero mantenido dentro de los límites de la decencia televisiva, se cargó de energía. Las cámaras veloces cerraron el encuadre sobre ambos. De un lado, Anaya, vocero de la oposición, con su vestimenta impecable y su aire de polemista experimentado, un político de carrera que había buscado la presidencia. Del otro, Arfuch, un individuo templado en la acción, con una trayectoria que incluía el mando de la Agencia de Investigación Criminal y haber sobrevivido a un ataque violento. Su estampa, siempre imponente, hoy parecía dominar todo el espacio, su torso inclinado hacia el frente como un cazador listo para el ataque. El intercambio había iniciado, como muchos otros, con un análisis de las cifras de seguridad, una danza de datos que cada cual leía a su beneficio. Anaya, con la fluidez que lo distinguía, desmenuzaba los registros, señalando las fallas del mando actual, citando sondeos y pintando un escenario sombrío. Los datos no mienten, secretario, había afirmado Anaya con un tono superior. La sensación de inseguridad es la más alta en mucho tiempo. Su plan, si es que se le puede llamar así, es un error absoluto. Arfuch había escuchado en silencio, su semblante una máscara de frialdad, pero algo en el último golpe de Anaya, quizá la ligereza con la que dijo la palabra fracaso, había tocado una fibra interna, y ahora la barrera de la contención se había quebrado. Usted menciona percepciones, senador, yo menciono realidades, siguió Arfuch, su voz ahora más profunda pero con una fuerza que calaba hondo. La realidad de las familias que han perdido a alguien amado, la realidad de los agentes que arriesgan la vida a diario por un sueldo insuficiente. Usted, desde su entorno privilegiado, que conoce de esa realidad. Anaya, recobrado del impacto inicial, trató de recuperar el mando. Secretario, no volvamos personal, esta charla estamos aquí para analizar políticas públicas, no para compartir vivencias particulares. Mi reproche se apoya en evidencias, en los saldos de su trabajo. Evidencias, replicó Arfuch, una sonrisa amarga naciendo en sus labios. ¿Quiere hablar de evidencias? Hablemos del hecho de que mientras usted se enfocaba en la grilla política, en tejer pactos y en buscar el poder por el poder mismo, nosotros estábamos en la intemperie desmantelando células criminales, capturando los generadores de caos. Hablemos de las toneladas de narcóticos que hemos decomisado, de las armas que hemos retirado de las calles. Esas son evidencias, senador, evidencias que rescatan vidas. El moderador, notando que el debate se le escapaba de las manos, intervino con más energía. Señores, les pido que regresemos a los puntos de la agenda. Senador Anaya, tiene usted el turno para su respuesta. Pero el ambiente ya estaba definitivamente alterado. Lo que había empezado como un choque de visiones se estaba tornando en una colisión de mundos, de dos Méxicos que parecían irreconciliables: el de la política de oficina, de los discursos pulidos y las promesas de campaña, y el de la dura realidad de la violencia, donde las elecciones tienen efectos de vida o muerte. Anaya, visiblemente incómodo, intentó atraer el diálogo a su zona de confort. Secretario, no dudo de su valor personal, lo que cuestiono es el método del gobierno al que usted sirve, un gobierno que ha preferido la militarización, que no ha dado frutos, que ha concentrado el mando y que ha ignorado la creación de instituciones civiles fuertes. Instituciones civiles, lo cortó Arfuch, sin permitirle concluir. Se refiere a las mismas estructuras que durante años dejaron que el AMPA se infiltrara hasta la raíz, las mismas que ustedes, cuando tuvieron el mando, no hicieron nada por limpiar. No me mencione instituciones, senador, hábleme de resultados. El tono de Arfuch era retador, casi brusco. Estaba rompiendo todos los códigos implícitos del debate político. Estaba hablando desde la cicatriz, desde la vivencia pura. Y eso lo volvía una figura imprevista y riesgosa para un político como Anaya, habituado a manejar el compás y el tono de
La plática mi administración continuó. Arfush ha capturado a más de 17.000 individuos ligados a delitos de alto impacto. En los meses recientes hemos destruido cientos de laboratorios clandestinos. ¿Dónde estaban ustedes mientras nosotros hacíamos eso? Aclaró dando ruedas de prensa señalando desde afuera sin arriesgar nada. Anaya trató de responder esta vez señalando el pasado de Arfush. Secretario, si vamos a tratar de historias, hablemos de la suya. Usted fue parte de administraciones previas de esas que tanto señala, o ya se le olvidó. La pregunta fue un golpe directo, un intento por quitarle peso a la posición de Arfush, por recordarle al público que él también era producto del sistema. Pero Arfush no parpadeó. No, senador, no se me olvida, y justamente por eso, porque conozco las vísceras del problema, es que sé cómo atacarlo. A diferencia de usted, yo no tengo las manos sujetas por pactos políticos. Mi única entrega es con la protección de la gente. La presión en el foro era evidente. Los integrantes del equipo de cámara se observaban entre sí sin saber cómo actuar en las redes sociales. El diálogo ya era un incendio de opiniones, de imágenes, de análisis fugaces. El nombre del programa era tendencia nacional. La gente estaba atrapada, fascinada por un acto que había superado la política para volverse un drama humano. El moderador, en un esfuerzo final por rescatar la emisión, se dirigió a Arfush. Secretario, entiendo su fervor, pero le solicito que se limite a los datos y evite las alusiones personales. Arfush lo observó. Periodista, con todo respeto, para mí esto no es una distracción, es la existencia de millones de ciudadanos la que está en riesgo, y si para cuidarla debo ignorar el protocolo, lo haré sin dudar. La lente volvió a cerrarse sobre el rostro de Anaya por vez primera en mucho tiempo. El estratega impecable, el polemista seguro, parecía no tener que decir. Se conformó con acomodar el nudo de su corbata, un acto de nerviosismo que no pasó inadvertido para nadie. La primera fase del encuentro había concluido y el vencedor evidente era el hombre que había decidido ignorar las normas del juego, el hombre que, cansado de las falsedades, había decidido encarar a su rival sin filtros. Y la jornada, todos lo sentían, apenas despegaba. El corto espacio comercial fue una ilusión de serenidad tras bambalinas. El sitio era un hervidero. Ayudantes de ambos bandos entraban y salían del foro con los móviles en la oreja y el rostro tenso. El encargado del programa, un hombre robusto y normalmente alegre, ahora se veía pálido y con sudor, dando órdenes a su equipo con una premura cercana al caos. No podemos perder el hilo, repetía sin cesar como un rezo. Esto es televisión en vivo, por favor. En el escenario, Anaya y Arfush seguían en sus sitios, cada uno en su propio vacío de silencio. Anaya, con la mirada clavada en sus apuntes, revisaba mentalmente sus rutas buscando el hueco en la defensa de su rival. Arfush, por su parte, guardaba la misma espalda recta, la misma vista fija en la distancia. No se veía inquieto, sino más bien alerta, como un combatiente que aguarda la siguiente carga enemiga. Cuando las luces del foro se encendieron otra vez, avisando el retorno al aire, el moderador aclaró su garganta, visiblemente forzado. Bienvenidos nuevamente. Antes del intermedio, la plática se puso fuerte. Quisiera recordar a nuestros presentes y a la audiencia que el fin de este espacio es el flujo de ideas, no de ataques. Dicho esto, avancemos al siguiente punto: la honestidad en el cargo. Si el moderador creía que este nuevo tópico suavizaría las cosas, no podía estar más equivocado. La honestidad era un terreno peligroso, y Anaya, sintiéndose en su terreno, decidió atacar la corrupción. Señor secretario, empezó Anaya con un tono de maestro, es el mal que destruye nuestras bases y su administración, digan lo que digan, no ha sido la excepción. Tenemos el tema de los contratos directos, los ruidos de parientes de funcionarios. ¿Con qué peso moral nos habla usted de frenar el delito cuando la propia casa está sucia? Anaya estaba en su gloria, mostró su arsenal de cifras, momentos y nombres, tejiendo una red de culpas que pretendía encerrar a Arfush. Habló de la opacidad, del favoritismo, de la falta de castigo que según él seguía reinando en la nación. Arfush lo atendió con la misma calma gélida de antes. Cuando Anaya terminó su discurso, el secretario bebió un poco de agua y se acercó de nuevo al micro. Senador, me asombra su facilidad para aprenderse guiones, dijo Arfush con una burla punzante, pero mientras usted recita sus textos, yo le pregunto qué ha hecho usted realmente para frenar la corrupción, más allá de dar pláticas. Claro está, la pregunta agarró a Anaya de bajada. Yo, como legislador, he movido leyes para robustecer el sistema nacional de transparencia, he exhibido casos de fraude. Exhibido, lo interrumpió Arfush con una risa seca. Senador, exhibir desde un podio es muy sencillo, lo complejo es encarar a los deshonestos frente a frente. Lo complejo es exponer la vida. ¿Usted lo ha hecho alguna vez? La tensión volvió a subir. Arfush no estaba actuando a la defensiva, estaba moviendo la guerra al plano íntimo de Anaya, retando su honradez, su valor. Usted menciona el error en el otro, siguió Arfush, pero parece omitir el propio, o ya se nos pasó el caso de los complejos industriales, el de los sobornos, el de su riqueza sin sustento cuando mandaba en la Cámara Baja. Anaya perdió el
Color esos eran temas que él sentía resueltos sepultados bajo capas de lenguaje técnico y leyes, pero Arfush los traía de vuelta al presente sin adornos, sin vueltas esas, son falsedades, secretario, balbuceó Anaya, mentiras, que ya fueron aclaradas en su momento. ¿Es usted un temerario al traerlas a cuenta en una charla seria? Falsedades, replicó Arfush, su voz ahora un estruendo temerario. ¿Sabe que es temerario, senador, usar el cargo público para llenarse los bolsillos, usar la política como una empresa de familia? Eso es ser temerario y eso usted lo conoce perfectamente. El impacto fue directo, exacto. Arfush no culpaba a Anaya de una falla de agenda, lo acusaba de ser un criminal, y lo hacía viéndolo a los ojos, sin pestañear. El moderador, angustiado, intentó variar el rumbo. Señores, por favor, enfoquémonos en los planes. Senador Anaya, ¿cuál es su plan para frenar los desvíos? Anaya, notablemente tocado, trató de recobrar la pose. Mi plan es nítido, dijo con la voz algo inestable. Una fiscalía de verdad libre que no dependa del mando en turno, un esquema de cuentas claras que sirva a subir los castigos para los corruptos. Arfush sonrió con desprecio. Planes, 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 palabras sin fondo. Senador, ustedes tuvieron su tiempo y lo tiraron, le entregaron la nación a la AMPA, dejaron que la deshonestidad fuera la regla, y ahora vienen a darnos clases de cómo actuar. El encuentro se había tornado en un proceso judicial. Arfush era el acusador, Anaya el imputado, y el jurado era el pueblo que desde sus hogares miraba asombrado un acto sin igual. Déjeme aclararle algo, senador, siguió Arfush, su dedo señalando a Anaya como un proyectil. Mientras usted residía en una finca en el extranjero, yo estaba en México encarando a los violentos que su grupo dejó crecer mientras sus hijos iban a colegios de gala fuera del país. Yo despedía los restos de mis hombres caídos en la batalla. Así que no me hable de planes, hábleme de entrega, de sacrificio, de cariño por la nación. Si es que conoce el fondo de esos conceptos. El silencio que vino tras ese dicho fue total. Anaya se quedó mudo. No había argumento válido contra la vida de Arfush, no había respuesta que borrara la estampa del hombre que había aguantado un ataque de cientos de balas. El moderador finalmente se rindió. Haremos otro corte y al regresar confío en que podamos seguir en un tono más constructivo, pero nadie en el set pensaba que eso fuera viable. El límite se había pasado. El encuentro era un duelo sin tregua y uno de los bandos estaba herido de gravedad. Las luces bajaron, pero la carga seguía ahí, espesa y real. La segunda parte había sido más cruda que la anterior y todos se cuestionaban ¿qué más verían en el tiempo restante? La salida, como pronto verían, pasaría cualquier cálculo. La tercera y última fase inició con una calma falsa. El moderador, con el semblante caído y la voz rendida, soltó el tema final. La conducta privada de los servidores y su peso en la fe de la gente era un punto frágil que podía dar pie a bajezas, y en el clima que había en el foro era como prender fuego cerca de combustible. Anaya, que había usado el tiempo para juntar fuerzas, vio el hueco para lanzar un golpe. Si Arfush lo había llevado al plano personal, él respondería igual. La vida de un funcionario debe ser un registro abierto, empezó Anaya con un tono serio. Los ciudadanos tienen derecho a conocer quiénes somos, de dónde venimos, cuáles son nuestros principios, y en ese sentido, secretario, hay muchas dudas sin luz en su pasado. Anaya hizo una pausa pausada, creando un ambiente de espera. Se dice, por ejemplo, de su familia, de su padre, un hombre ligado a la represión de los 70, se dice de su abuelo Mando en la defensa durante los hechos de Tlatelolco. ¿Cómo puede alguien con esa carga familiar asegurar el respeto a los derechos humanos? ¿No es esa una falla insuperable? El ataque fue buscado para dañar a Arfush en lo hondo, pero si Anaya guardaba rabia, falló. Arfush lo observó con una frialdad que asustaba. Senador, yo no cargo con las culpas de mis ancestros, soltó Arfush con una calma que desarmaba. Yo respondo por mis propios actos, y mis actos durante mi ruta prueban un lazo firme con la ley y con el respeto humano. A diferencia de otros, yo no oculto nada. Mi vida es esta y me da orgullo. Anaya no cedió, pero la gente merece saber, secretario. Por ejemplo, se dice mucho de su entorno íntimo, de sus nexos particulares. ¿No piensa que la claridad en ese campo también urge para un mando de su talla? Arfush mostró una sonrisa que no tocó sus ojos. Senador, ¿de verdad desea hablar de intimidades? Usted que ha estado en ruidos de todo tipo, usted que tuvo que irse de la nación para no encarar la ley. El golpe fue letal. Anaya se movió en su silla, muy incómodo. Eso es una cacería política, secretario, y usted lo sabe. Lo que yo sé, senador, siguió Arfush firme, es que la gente está cansada de los políticos que dicen una cosa y hacen otra, que hablan de ahorro y viven con lujos, que piden honradez y roban del dinero público. La gente quiere mandos de una pieza, rectos, que vivan según dicen. Y entonces Arfush hizo algo que nadie vio venir. Se abrió el saco y con un paso lento y pensado empezó a soltar los botones de
La camisa, un ruido de sorpresa llenó el foro. El moderador se paró sin saber qué hacer. Secretario, ¿qué está intentando?, preguntó con la voz cortada. Harfuch no hizo caso, terminó con los botones y se quitó la prenda dejando ver su pecho. Un tejido de marcas viejas y nuevas cruzaba su piel. Eran los rastros del atentado que casi lo borra, las huellas de los proyectiles que quisieron callarlo. «¿Desea hablar de mi vida privada, senador?», dijo Harfuch con la voz llena de peso. «Esta es mi vida privada, estas son las insignias que me ha dejado mi labor. Este es el costo que he pagado por cuidar mi tierra. ¿Usted qué marcas tiene, senador? ¿Cuáles son los rastros de sus luchas? Ampollas en los dedos de tanto mover billetes». El peso de la imagen fue total. Las cámaras, por puro reflejo, enfocaron el pecho de Harfuch. El silencio en el sitio era absoluto, apenas quebrado por el ruido de los disparos de los fotógrafos que habían logrado entrar. Anaya estaba inmóvil, no había salida ante tal acto. Cualquier palabra sonaría vacía. Pequeña. Harfuch quedó de pie, descubierto por unos segundos que parecieron horas. Luego, con la misma paz con la que se la quitó, volvió a ponerse la camisa. «No tengo secreto, senador», dijo mientras se cerraba la ropa. «Mi cuerpo es la prueba de mi entrega. ¿Puede usted decir lo mismo?». El debate había terminado, no de modo formal, claro, aún quedaba tiempo en el reloj, pero en los hechos todo estaba dicho. Harfuch había vencido por potencia y lo había logrado de una forma que nadie imaginó. Usó su propio físico, su propia historia, como un proyectil, como una verdad que no admite duda. El moderador, tratando de hablar, quiso hacer una pregunta final, pero su voz se esfumó. Las luces del foro empezaron a titilar avisando el cierre. Harfuch se sentó con la misma estampa con la que se levantó. Anaya, por su lado, parecía haber sumado años. En un rato tenía la vista perdida, el rostro blanco, la imagen de alguien vencido de forma total. La estampa final de la emisión fue la de ambos frente a frente en un silencio que lo explicaba todo. El político de oficio, el orador astuto, había sido barrido por el hombre de campo, por el guerrero que porta los daños de la lucha en su piel, y la nación completa lo había visto. La plática, que inició como un foro más, se tornó en un hito de la pantalla nacional, un punto de quiebre que sería citado por años. La noche en que Omar Harfuch se hartó de las ficciones y le enseñó al país sin rodeos la esencia de un hombre que eligió vivir y morir por México. Las luces del estudio se fueron, pero la carga en el aire seguía. El grupo de trabajo, libre ya de la presión del vivo, soltó un murmullo de voces movidas. Algunos volaban de un punto a otro con los cascos puestos aún, mientras otros se juntaban en grupos cortos repasando cada detalle de lo vivido. La palabra histórico se escuchaba en cada rincón. El moderador, cansado, se acercó a la mesa. «Secretario, senador, les doy las gracias por estar aquí», dijo con una forma que sonaba fuera de lugar tras el huracán de sentimientos. Anaya, aún perdido, movió la cabeza sin quitar los ojos de sus papeles. Harfuch, en cambio, se puso de pie y le dio la mano al moderador. «Gracias a usted por el espacio», dijo con una finura que chocaba con la dureza de antes. Luego Harfuch miró a Anaya por un momento. Pareció que iba a soltar algo más para acabar con su rival, pero en vez de eso solo le ofreció la mano. Anaya, movido, alzó la vista. Vio la mano de Harfuch, una mano ancha, recia, la mano de alguien que manda y que ha portado fuego. Dudó un poco, luego, como impulsado por algo ajeno, se levantó y tomó la mano de su contrario. El contacto fue corto, casi de norma. No hubo frases, solo una mirada que duró un instante, pero en ese instante se juntó toda la carga, todo el rechazo, toda la historia de una tierra partida. Los ayudantes de ambos se acercaron veloz, rodeando a sus jefes, como si temieran que el pleito pudiera volver en cualquier segundo. El grupo de Anaya los sacó rápido, cuidándolo de los reporteros, que ya llenaban las salidas deseando una frase, un sentir al momento. Harfuch, por su parte, quedó un poco más en el sitio. Saludó a los de audio, a las cámaras, a los de piso. Les dio las gracias con una humildad que asombró a todos. No había en el rastro de soberbia ni de gozo fácil. Era de nuevo el mando público, el servidor del país. Cuando por fin salió, los medios lo rodearon. «Secretario, ¿se arrepiente de lo expresado hoy?», le gritó. «¿Una mujer piensa que pasó un límite?», preguntó otro. Harfuch paró un momento, miró a los medios con la misma fuerza con la que miró a Anaya. «Yo no vine aquí a ganar amistades», soltó con voz segura. «Vine a decir la verdad, y la verdad a veces raspa». «Buenas noches», y con eso se hizo lugar entre la gente y se fue a la salida, dejando atrás una mezcla de asombro y respeto. El foro poco a poco quedó solo. Las luces se borraron, solo quedó el eco de las voces, de los cargos, de las pasiones, el eco de una noche que cambió el modo de actuar. Nadie sabía bien qué vendría al amanecer, cómo actuarían los grupos, la gente o el dinero. Lo único seguro es que el cruce entre Ricardo Anaya y Omar Harfuch no fue uno más, fue un quiebre, un movimiento que movió los soportes de la política nacional, y en el foco del sismo un hombre con el cuerpo marcado y el espíritu firme, un hombre que, harto de los cuentos, decidió encarar a sus miedos y a los de su nación sin dobleces, sin temor, sin nada que cuidar, y al hacerlo tal vez sin querer hizo un hueco en el muro de la apariencia, una luz por la que quizá podría entrar algo de claridad, pero esa, claro, ya era otra trama, la de esta
jornada había cerrado y su término, como todo lo que pasó en ella, fue tan súbito como difícil de borrar.